Amigos y amigas, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres hablaremos sobre las repercusiones del Brexit para el Ecuador y el acuerdo del cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y antítesis llega, como siempre, a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca, Televisión Legislativa del Ecuador. También por tvl.asambleanacional.gov.es. Nos escuchan además todos los lunes por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y también por la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de este programa, la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y de inmediato nos preguntamos, el Britain Exit o Brexit, ¿qué es y cómo repercute en el Ecuador? Lo vamos a revisar enseguida. El domingo 26 de junio, con 51.9% de votos, la sociedad inglesa decidió separarse de la Unión Europea. El Brexit, abreviatura de dos palabras en inglés, Britain Exit, es el primer caso de fraccionamiento del gran bloque europeo desde su constitución en 1958. La separación de Gran Bretaña podría ser un largo adiós de por lo menos 2 años, según consideran analistas internacionales, debido a que la Unión Europea estaba orientada a aumentar países y casi no había reglas de separación. Entre las razones de la salida de la Unión Europea se citan las contribuciones fuertes que debían hacer las economías grandes como la de Alemania y Gran Bretaña, la migración de ciudadanos sirios y de otros países de la periferia europea a capitales como Londres y la fuerte presión por los refugiados. Días después del referéndum se evidenció una fractura generacional en la sociedad inglesa. El 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años que votaron a favor de quedarse dentro de la Unión Europea efectuaron protestas callejeras y han posicionado la idea de que sus padres y abuelos han traicionado a sus hijos y nietos y les han robado el futuro. Un efecto inmediato del resultado del referendo fue la dimisión del primer ministro británico David Cameron, la caída de las bolsas de valores y se prevé un impacto de 0.3 y 0.5% del PIB en la eurozona. En tanto, al Ecuador le corresponderá definir una forma de relacionamiento con el Reino Unido, país al que entre el 2011 y 2015 exportó 166 millones de dólares por año en bienes y productos. Y bien, una vez que hemos revisado todos estos datos generales, iniciamos con este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. ¿Afectará el Brexit, el posible acuerdo comercial con la Unión Europea, nos referimos en este caso al Ecuador obviamente, o el comercio con Inglaterra puntualmente mientras se procesa esta separación? A ver, no tendría por qué afectar. En general, lo que se viene discutiendo con la Unión Europea no tendría por qué afectar. Ahora, obviamente, el tema Brexit genera una incertidumbre y obviamente esto sí puede sobre todo afectar las relaciones al interior de Europa. No olvide que este referéndum que se ha denominado Brexit pone varios temas en cuestión. El primero no es que ahora surgen movimientos antieuropeístas. ¿Cuál es la situación? Que esos movimientos antieuropeístas ahora logran un triunfo, y un triunfo de esa magnitud. La propia convocatoria a este referéndum fue planteada por el propio primer ministro, y él fue partidario, efectivamente, hizo campaña a favor de mantenerse en la Unión, y perdió. ¿Quién se reposiciona? Se reposicionan más bien las fuerzas de ultraderecha, las fuerzas conservadoras, y esto genera una fractura en el tema político, efectivamente una fractura en el tema político, un posicionamiento de los sectores de derecha. Esos sectores de ultraderecha al mismo tiempo tienen, por ejemplo, posiciones bastante complicadas respecto de la relación con el resto de países que no son de la región, y esto obviamente puede generar una discusión en todo el continente de estos sectores que se sienten que de alguna manera cobran vigencia.
Por otro lado, también esto marca una profunda fractura regional también en el propio Reino Unido, tanto que en este momento se discute, ¿sí? Algunas regiones están discutiendo una posibilidad de relación directa con la Unión. Marca también, diría, una fractura generacional. Los más jóvenes votaron por mantenerse en la Unión y al mismo tiempo lo que evidencia es que hay estas posiciones que son las que van tomando fuerza en el marco de Europa. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, uno de sus hijos estudia en Inglaterra. ¿Qué impresiones le ha dado sobre el Brexit y qué repercusiones habría para el Ecuador? Bueno, gracias a la información que él me proporcionó en tiempo real y algunos análisis, yo pude seguir muy de cerca el proceso completo en el que estuvo de por medio una disputa de liderazgo conservador, pero también una disputa de liderazgo laborista, a tal punto que la votación para que Inglaterra abandone la Unión Europea provino del electorado conservador y también de un fuerte e importante electorado, sobre todo trabajador, vinculado al Partido Laborista. Tan grave es el asunto que luego de este resultado, el propio primer ministro David Cameron anunció que dejaba su cargo el liderazgo y muchísimos diputados laboristas han pedido a Corbyn, el líder laborista, que igualmente deje a otro el relevo en el partido, digamos, de la centroizquierda inglesa. Pero más allá de estos hechos, el Ecuador vivió efectos directos de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Después de la votación cayó el precio del barril de petróleo y subió el riesgo país. Y una colocación de bonos ecuatorianos en el mercado externo igualmente tuvo que suspenderse. Las negociaciones con la Unión Europea no se vieron obstruidas, pero de alguna manera tuvieron que considerar lo que había sucedido en Inglaterra. En todo caso, como dice Virgilio, yo no veo por qué al Ecuador le vaya a ser difícil el poder acordar con la Unión Europea el acuerdo comercial y después con Inglaterra un acuerdo directo entre las dos partes para garantizar que nuestros productos puedan efectivamente llegar al mercado inglés. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿no habría repercusión, aún tomando en cuenta que este tema sí influyó en los precios del petróleo y también en la bolsa de valores? No, indudablemente hay repercusiones, ¿no? Yo señalo que no tendría por qué verse afectada las relaciones que existen en general con Europa, pero hay repercusiones en todo sentido. Hay repercusiones económicas, como usted bien dice, por ejemplo, el efecto que tuvo sobre los precios del petróleo, al parecer fue momentáneo, pero se manifestaron de forma inmediata. De igual manera, ya el gobierno ha señalado que pensaba realizar una colocación de bonos y eso también, con la incertidumbre en el mercado, no se pudo concretar. Existen repercusiones, van a existir repercusiones también en el plano migratorio, por ejemplo, ¿no? Si es que finalmente, después de este proceso, que no está muy claro, el artículo 50, me parece, que del Tratado de la Unión establece 2 años, pero obviamente la institucionalidad de Europa está construida para proteger la Unión, por lo tanto no es muy sencillo el proceso de desvinculación, ¿no? Se plantea 2 años para este proceso, tiene que solicitar, pero toda la institución de la Unión más bien está construida para proteger que se mantenga la Unión. Sin embargo, de ello, de que no es un proceso simple, fácil, va a haber repercusiones, por ejemplo, en los ecuatorianos que tienen doble nacionalidad, que al mismo tiempo tienen nacionalidad española y que ahora podían tener posibilidad de libre circulación. Ahí va a haber repercusiones para ecuatorianos que tienen doble nacionalidad, más allá de que también el estatuto Schengen no abarca únicamente, o hay jurisdicciones que sin ser parte de la Unión también han adoptado el estatuto Schengen, ¿no? Pero hay repercusiones económicas, como hemos dicho, en el tema migratorio, puede haber hasta en el tema de transferencias de jugadores, porque obviamente ya con esto se pueden establecer otras normativas en la liga inglesa, ¿no? Hay repercusiones en todos los sentidos, ¿no? Y hay que mirar además
cómo esto puede afectar también políticamente este sentimiento antieuropeísta de los sectores más radicales de la derecha europea. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, tomando en cuenta estas repercusiones, al menos en estos dos ámbitos que ha manifestado el asambleísta Hernández, en los aspectos económicos y migratorios, ¿Ecuador debería negociar bilateralmente acuerdos en este sentido? Por supuesto, a la larga tendrá Ecuador que negociar bilateralmente con Inglaterra, porque el otro acuerdo que está llevando adelante con la Unión Europea no le va a beneficiar frente a Inglaterra. Una de las condiciones que ha establecido la Unión Europea a Inglaterra para poder mantener un acuerdo es el de que se garantice la libre circulación de las personas de la Unión Europea, es decir, que un español pueda ingresar y trabajar sin ningún problema en el país isleño, en este caso pues en el Reino Unido. Yo conozco este proceso desde hace muchos años. Yo fui a estudiar en Inglaterra entre el 87 y el 88. Yo viví en Londres, fui a hacer una maestría y luego estuve en la Universidad de Lovaina, igualmente trabajando en este proceso de la integración europea, viendo los fenómenos constitucionales. Y claro, siempre me sorprendió cómo pudo haberse construido ese gran conglomerado en medio de tanta diversidad. Y sobre todo yo miraba atentamente cómo desde aquel entonces Inglaterra mantenía una equidistancia con Europa y los demás garantizaban esa equidistancia por las particularidades propias de Inglaterra, por su sistema jurídico y por su importancia económica. Lo que ha ocurrido en Inglaterra no estaba pensado. Inclusive el día de la votación, las encuestas a boca de urna le daban el triunfo a la permanencia de Inglaterra, pero al final el resultado fue amplio, no fue de un punto, fue de casi 4 puntos, lo que significa que hubo un pronunciamiento masivo de los ingleses para separarse. Claro que esto le ha provocado al Reino Unido algunos conflictos. Escocia, por ejemplo, tiene una posición, Gales tiene otra posición, Irlanda del Norte otra posición. En este entorno también parecería pues que comienzan a activarse los deseos de desintegración del Reino Unido, que está conformado por una estructura de varios países. Ahí está Inglaterra, está Gales, está Escocia y está Irlanda. Asambleísta Torres, asambleísta Hernández, gracias. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuamos con más de este debate en esta semana. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. Apreciación del dólar frente a la libra esterlina. ¿Esto perjudica al mercado ecuatoriano en qué medida? Ya hemos señalado que más allá de que todavía habrá que mirar cómo se desenvuelve el proceso. Yo creo que esto es fundamental. Hay que ver ahora las repercusiones inmediatas que se han tenido. Y en las inmediatas ya hemos señalado, tenemos algunas consecuencias. El tema del precio del petróleo, el tema también de una revalorización del dólar. Todas estas son circunstancias que en un panorama difícil nos afectan. Sin embargo, me parece que hay que mirar también el tema más en el mediano plazo, puesto que no es un tema que se ha definido. Creo que habría que analizar cada uno de los aspectos, el tema económico, qué es lo que va a pasar, cómo ahora. De todas formas, el Reino Unido va a negociar su relación con Europa. Me parece que ese es un tema que aún ahí está definido y que ahí juegan también los grandes capitales. Hay empresas inglesas que su principal mercado es efectivamente Europa. Esas empresas inglesas van a presionar para mantenerse en la órbita y en el ámbito económico de la Unión Europea. Y de la misma forma, hay empresas europeas que prestan importantes servicios en el Reino Unido. De tal manera que ahí hay que analizar este tema. Provocó un terremoto en el ámbito político, ¿sí? Habrá que ver si es que esta votación, por ejemplo, termina consolidando a las fuerzas de ultraderecha en el Reino Unido, o esto es más bien un pronunciamiento en el que confluyeron varias coincidencias, digamos, que posibilitan ese triunfo, ¿no? Creo que eso también hay que ver. De la misma forma, el tema migratorio. O sea, hay muchos temas que no se van a desenvolver en el plazo inmediato. Ahí hay que mirar todavía qué es lo que pasa y cómo
al mismo tiempo se establece esta relación entre el Reino Unido, el resto de Europa, y ahí se podrá también mirar cómo otros países que no son de la región juegan en ese marco y qué papel también tienen. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. La decisión de Inglaterra de separarse de la Unión Europea también refleja la gran diversidad del electorado y de la ciudadanía. En Londres ganó 60-40 quedarse. En la periferia de Londres, en el país, en cambio, fue diferente. Cerca de un 55 a 56% de la gente dijo, salgamos. ¿Por qué en Londres hubo un voto tan determinante para que Inglaterra siguiera en la Unión Europea? Porque Londres tiene una economía muy dinámica. Londres casi equivale al Ecuador en la generación del Producto Interno Bruto. Hay empleo, es una ciudad muy cosmopolita, inclusive tiene ahora un alcalde musulmán muy moderado, y allí trabajan básicamente las nuevas generaciones, alrededor de lo que se conoce como la City, que es el equivalente de Wall Street en Nueva York. Y claro, los que no están en Londres y ven de fuera este proceso, creen que solamente Londres tiene ganancias y ofrece mejores circunstancias. En cambio, los que están fuera son los que más sienten el desempleo, por ejemplo, y la amenaza de la burocracia que está en la Unión Europea, que establece una serie de regulaciones, por ejemplo, en materia agrícola, en materia laboral. Votaron, por ejemplo, muchos trabajadores vinculados al Partido Laborista, a la centroizquierda, bajo la perspectiva de que si Inglaterra sale de la Unión Europea, ellos pueden conservar su trabajo. 30 segundos. Votaron igualmente otros para castigar esa relación y dependencia con estas autoridades europeas, y votaron en contra también de la City, de lo que representa Londres. No se imaginaron que ese voto se iba a imponer, pero se impuso. Esta es una lección, por ejemplo, para mirar el Ecuador. A veces en el Ecuador se hacen encuestas en Quito y en Guayaquil, y muchos creen que lo que dice Quito y Guayaquil es lo que piensa el Ecuador, y no es así. Hay una periferia que tiene otra visión del Ecuador, de tal modo que este referéndum nos permite a nosotros apreciar la importancia de las zonas que están fuera de los grandes centros urbanos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿se podría convocar un nuevo referendo como piden en este caso los jóvenes ingleses? Ya han existido planteamientos de distintos sectores, incluso también territoriales, de que debería convocarse un nuevo referéndum. Es muy difícil ahora señalar que ese vaya a ser el camino, pero al mismo tiempo, vuelvo a reiterar, no es tampoco fácil el proceso de desvinculación. Eso también está aún por verse. Es un tema que hay que ir desenvolviendo para ver cómo se aplica lo que hasta ahora está planteado en el Tratado de la Unión como un hipotético, que más bien se puso como una posibilidad para que no sea ejercida. Me parece que un tema que hay que mirar es qué puede pasar en el resto de la Unión. Y creo que, de hecho, enseguida han cerrado filas el presidente francés, la canciller alemana, enseguida han cerrado filas tratando sobre todo de proteger y de mantener la unión, porque eso obviamente les genera posibilidades de una relación, digamos, en términos favorables con el resto del mundo, ¿no? Entonces están cerrando filas. Obviamente también lo que evidencia son los grandes problemas, las grandes asimetrías que existen también en la región y los grandes problemas que no han logrado ser resueltos. Ya Luis Fernando señalaba, por ejemplo, el tema migratorio. Muchos de los votantes son laboristas, pero se exacerba precisamente que el tema migratorio como una competencia con la mano de obra local. Y por eso se apoya estas tesis, que más bien han sido tesis conservadoras y más bien de los sectores de ultraderecha, ¿no? 30 segundos. ¿Sí? De la misma manera se consolidan posiciones que han estado más bien buscando salidas que sean por fuera de todo lo que tiene que ver con la zona euro, porque vale decir también, parte de los problemas que existen en la Unión eran financiados con recursos alemanes, eran financiados con recursos ingleses, ¿no? Entonces, evidencia, también pone de manifiesto que en la Unión no se han logrado resolver los problemas, que muchas veces las medidas establecidas de corte neoliberal no han sido una solución para el conjunto de países de la Unión, demuestra los grandes problemas y una manifestación de eso es precisamente este plebiscito. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, en este sentido, ¿no se podría pensar que podría haber un efecto dominó en el resto de la Unión Europea, pese a que, como señala el asambleísta Hernández, varios países han ido cerrando filas precisamente para protegerla? Sí,
al parecer van a tomar algunas medidas para que sea mucho más difícil que un país que ahora forma parte de la Unión Europea lo abandone. Escocia, donde triunfó con un porcentaje significativo la tesis de permanecer en la Unión Europea, quiso a través de su primera ministra, gobernante, negociar directamente con la Unión Europea, permanecer vinculada a la Unión Europea mientras Inglaterra se iba. Y le dijeron no. Y uno de los que más protestó fue el presidente Rajoy de España, quien dijo que la Unión Europea es para estados nacionales y no para, digamos, estructuras políticas que forman parte del Estado Nacional. ¿Por qué hizo este pronunciamiento Rajoy? Por Cataluña, que era lo lógico, porque los catalanes también dicen nosotros podríamos negociar directamente con la Unión Europea. Los problemas son de una magnitud que tiene inclusive que ver con la conformación territorial de los estados. El referéndum quedó a todas luces demostrado que no es el mejor instrumento para lograr un pronunciamiento de la ciudadanía, porque se simplifica entre un sí o un no, cuando existen una serie de consecuencias en estos procesos. Se simplificó tanto el tema de la Unión Europea en Inglaterra y en el Reino Unido, que al final triunfó la tesis del sí, que se van. Cuando les comunican cuáles son las consecuencias, muchos que votaron sí dicen hubiéramos votado no. 30 segundos. Y también puso a prueba la madurez de los liderazgos políticos. El ministro Cameron, que hasta ahora no encuentro la explicación de por qué convocó al referéndum, tal vez era para afianzarse aún más, perdió e inmediatamente dijo, me voy. Y uno de los líderes conservadores que más promovió la salida del Reino de Inglaterra de la Unión Europea, Ben Johnson, conservador que fue hasta hace poco alcalde de Londres, también se ha dado cuenta que no puede asumir el liderazgo conservador y no puede convertirse en primer ministro y ha dicho, me quedo a un lado, que vaya otra persona, porque la situación es difícil. Eso demuestra que al final hay mucha madurez en el liderazgo. Ahora están discutiendo sobre el líder laborista, Corbyn. Él no quiere irse, aunque muchos diputados le dicen, perdiste y tienes que dejar el cargo. Correcto, asambleístas. Gracias por sus criterios. Es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan ustedes, amigos, porque al volver estaremos también con otro tema de la coyuntura internacional, y es este acuerdo bilateral alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC de cese al fuego. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este último bloque del programa vamos a cambiar un poco de tema para poder analizar el acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Este es el resumen de lo que significa el inicio de la resolución de un conflicto que ha durado más de 50 años. El acuerdo del cese al fuego bilateral definitivo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, firmado el pasado 24 de junio en La Habana, significa el comienzo de una larga y compleja transición de un escenario de guerra a uno de paz duradera. Tras más de 50 años de guerra, el enfrentamiento armado más longevo de América llega a su fin con más de 6 millones de desplazados, más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El acuerdo es un proceso técnico, ordenado y verificable por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el cual las FARC terminará definitivamente las acciones contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura del Estado. Y a su vez la fuerza pública se abstendrá de atacar y perseguir a los miembros de la guerrilla. El gobierno de Colombia y las FARC negociarán el mecanismo de refrendación popular del acuerdo, para lo cual está pendiente una decisión de la Corte Constitucional. Las FARC tendrán 180 días para entregar a la ONU la totalidad de su armamento y sus integrantes, que se calculan en 8.000, deberán transitar lentamente hacia la legalidad. Para ello se establecerán 23 zonas de concentración de la guerrilla, las cuales serán definidas por el presidente Juan Manuel Santos. En tanto, los analistas económicos hablan con optimismo del dividendo de la paz. Señalan que aumentará la confianza de los agentes económicos en el país, se incrementarán las tasas de inversión y el consumo en los hogares y además el Producto Interno Bruto. Y bien, en este último bloque del programa, tomando en cuenta que vamos a abordar otro tema distinto, vamos a también cambiar un poco el formato. Cada uno de los asambleístas tendrá 2 participaciones de 2 minutos cada uno para exponer sus criterios sobre este tema. Vamos con usted, asambleísta Hernández. ¿Qué sentimiento le produjo el acuerdo de cese al fuego? ¿Cree que es sólido y que cumplirá las FARC? Bueno, sin duda
me congratulo, al igual que creo que todos quienes estamos en la región, por haber logrado este cese al fuego negociado que permita y que abra la posibilidad real del desarme y de un arreglo pacífico, efectivamente, de un conflicto que ha tenido más de 50 años, ¿no? No puedo hacer otra cosa que felicitar, que congratularme con esos esfuerzos que se hace por lograr una paz firme, duradera. Ahora, también este es un proceso en el que no se está concluyendo, a pesar de que son años que se viene negociando, no se está concluyendo. Apenas se inicia la puesta a prueba, digamos, del proceso de paz. Hay varios temas que todavía toca mirar y esperar que efectivamente se concreten, ¿no es cierto? Cese al fuego definitivo y el desarme. Hay un elemento importante. Hay otro tema que tiene que ver con lo de la justicia transicional, ¿sí? Finalmente, cómo esto se resuelve. Tercero, un elemento fundamental es que se pueda garantizar que el Estado colombiano tenga la suficiente fortaleza para que se respeten los acuerdos y controlar sobre todo a los actores informales. Ahí hay un elemento importante. Miren lo que pasó ya en Colombia. Hay experiencia de cuando se intentaba y se avanzaba en procesos de paz. Básicamente, actuación de grupos paramilitares ponían en peligro la posibilidad de en ese caso, de conversaciones de paz. Y ahora habrá que ver si el Estado puede controlar a que estos grupos paramilitares, por ejemplo, no empiecen un proceso de eliminación física de quienes estaban vinculados con las FARC. Entonces, ahí hay un elemento importante. También hay que pensar que el Estado tiene que fortalecer su acción para controlar el tema del narcotráfico. No se puede hacer como se hace a veces de manera simplista, decir, hay una resolución del problema con las FARC y se acaba el tema de la violencia, ¿no? Porque hay otros actores que no tienen nada que ver con quienes han estado negociando políticamente la paz. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿en qué medida tiene repercusiones para el Ecuador este acuerdo? Los 50 años del conflicto armado en Colombia no solamente ha sido tiempo de dolor para los colombianos, sino también tiempo de muchísima atención y preocupación de los ecuatorianos. En los últimos años, por ejemplo, décadas, el Ecuador ha tenido que desplegar a sus fuerzas militares a la frontera norte, entre otras cosas para cuidar la frontera, no de las fuerzas regulares del ejército colombiano, sino básicamente de la guerrilla y las fuerzas irregulares. De tal modo que ese ha sido un costo que ha tenido que asumir el país para mantener casi cerrada la frontera norte. Luego los desplazamientos. ¿Cuántos colombianos han ingresado al país por la frontera norte? Precisamente porque no pueden vivir en medio del conflicto. Y cómo estos colombianos han tenido que adaptarse, incorporarse a la sociedad ecuatoriana. Ello también ha supuesto una serie de gastos, una serie de políticas por parte del Estado ecuatoriano. ¿Qué va a ocurrir si finalmente llegan a una paz plena? Que, espero yo, no tendremos que seguir incurriendo en estos gastos para mantener la frontera norte debidamente cubierta, para incorporar a desplazados, porque se entiende que ya no habría ningún peligro. Sin embargo, sostienen algunos especialistas en geopolítica que luego del acuerdo habrá probablemente una serie de grupos que estarán fuera del acuerdo y que bien podrían correrse hacia la frontera sur de Colombia, frontera norte ecuatoriana, y mantenernos en el mismo nivel de zozobra en el que nos mantuvieron antes las fuerzas guerrilleras. De tal modo que si solucionan el problema en Colombia y la solución no es completa, los problemas para el Ecuador persisten y habrá desplazados, porque si esos grupos se ubican en esta zona, indudablemente nosotros deberemos estar atentos con nuestras fuerzas del orden y la seguridad. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, sin duda, el Ecuador ha sido el país que más ha acogido a hermanos colombianos, esto sin duda. De la misma manera, el Ecuador en los últimos años ha tenido que hacer importantes inversiones en mantener la seguridad en la frontera común, ¿no? Esto, sin duda, en este sentido podría haber también ventajas para el país, aunque muy difícilmente muchas de las personas que vinieron desplazadas por el conflicto y la violencia ahora regresen a su país, porque ya se establecieron en el Ecuador, porque han empezado una nueva vida en el Ecuador. Entonces, esto hay que mirar.
Creo que el tema aquí clave es la fortaleza efectivamente del Estado colombiano. Para poder cumplir, es el único que puede efectivamente lograr que se cumplan los acuerdos de paz, llevar adelante un proceso de desarme adecuado, llevar adelante un proceso que permita garantizar la reinserción también de las personas que estaban vinculadas a las FARC. Me parece que este es un tema clave, cumplir el programa rural. No olvide que ahí en los acuerdos hay temas que tienen que ver con modificación de las condiciones de vida en el campo, en el sector rural, y hay que ofrecer además alternativas para que las personas que se desvinculan también puedan desarrollar actividades que les permita su sobrevivencia, ¿no? Me parece que este es un elemento clave. Ya he señalado también la necesidad de que se pueda mirar qué pasa con otros actores. Ya se ha anunciado que hay un proceso de paz con el ELN, eso es positivo. El Ecuador además ha dicho que está dispuesto a poder también participar, apoyar en esto, pero hay otros actores que están por fuera de esa lógica. Hay las bandas paramilitares y su vinculación con la política. Se habla de la parapolítica en Colombia, el tema del narcotráfico, que tiene mucha fuerza también, y esto no se soluciona con este acuerdo de paz. Por otro lado, si es que esta paz se concreta, como todos esperamos, también para el Ecuador genera grandes desafíos, porque vamos a tener una Colombia que ya tiene una economía muy dinámica, sin embargo, con mejores condiciones para competir. También se establece, por ejemplo, un circuito turístico muy interesante que compite con lo que el Ecuador puede ofrecer. Hay muchos desafíos también para el Ecuador y en ese sentido también tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí. Como señala Virgilio, la situación económica de Colombia también debe estar en la atención permanente del Ecuador. Si ahora Colombia tiene una economía muy dinámica, ahora con conflicto, con guerra, muchos analistas sostienen que de llegarse a esta paz, si no total, pues al menos significativa, despegaría tanto Colombia que sería una economía mucho más dinámica. ¿Le va a beneficiar al Ecuador este dinamismo de la economía colombiana? Probablemente sí, porque será un mercado con mejor poder adquisitivo para colocar productos ecuatorianos. Pero también no debemos nosotros dejar de considerar las ventajas que ahora tiene y que tendrá mañana Colombia. Cuenta con un tratado de libre comercio con Europa, cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, está en la Alianza del Pacífico, todavía se mantiene en la comunidad andina, pero no con la presencia que antes tenía. En esas condiciones tan favorables y en medio de una paz parcial o total, Colombia indudablemente va a tener un despegue económico, además que es una economía mucho más grande que la ecuatoriana por el número de personas, por el tamaño inclusive de su territorio, en el contexto andino. Ecuador entonces tiene que ver qué beneficios podría alcanzar si mejora la condición económica de Colombia y del colombiano. 30 segundos. Los colombianos con un ingreso per cápita mayor al que tienen, igualmente van a ser un beneficio para nuestro país. Entonces, veamos este proceso de paz en la medida en la que se va a consolidar, digamos, cierta tranquilidad en la frontera norte, pero también miremos cómo ese despegue económico de Colombia podría favorecernos de alguna manera también a los ecuatorianos. Asambleísta Torres, asambleísta Hernández, gracias por sus criterios. Dos temas abordados en este programa: el acuerdo bilateral del cese al fuego entre el gobierno colombiano, en este caso, y las FARC, y el Brexit. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.